El arte de curar el alma, en busca de la verdad en nuestra vida, del doctor Walter Dressel. Dressel es médico, cardiólogo, homeópata. En 1988 fundó el Centro de Medicina del Bienestar con el objetivo de ayudar a los pacientes a transitar el ingreso a la etapa de adultos mayores con dignidad y respeto. Es fundador del Centro de Liderazgo y Administración de la Vida Humana. ¿Cómo me siento hoy? Es la pregunta que deberíamos hacernos cada mañana al levantarnos. Y no me refiero a nuestro estado físico. ¿Cuántas veces atendemos los requerimientos de nuestro cuerpo? Pero, ¿y el alma? Ambos necesitan por igual de nuestro cuidado y atención. Bienvenido, doctor Walter Dressel. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes, muchas gracias, Ana María. Hola, Sergio. Hola, ¿cómo le va, doctor? Muy Tanto bien. tiempo. Muchas gracias por la invitación. Por favor, todo lo contrario. Y hablábamos del alma. Hablábamos del alma. Yo le preguntaba a ella y le decía a la gente cuando estábamos anunciando que hoy teníamos el placer enorme. Te escuché llegando Ahí acá. está. ¿Qué es el alma? Bien, Sergio, el alma es un espacio inmaterial, sin duda, que despierta las controversias más intensas, ¿verdad? Desde la concepción religiosa, ¿verdad? Donde en el Génesis Dios insufla el espíritu en la nariz del ser humano que crea del polvo de la tierra, y de esa manera cuerpo y espíritu conforman el alma. Pero tú sabes que a medida que los años fueron pasando, yo también con respecto a mi escritura fui pasando por distintas etapas. Una primera etapa donde yo estaba activo todavía en el ejercicio de la profesión, donde en muchos de los libros hablábamos de las metas, de los objetivos, de los sueños, de cómo lograrlo, de las interferencias y los obstáculos que teníamos. Pero llegué a una etapa donde dije, bueno, hay que empezar a mirar para adentro, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con nosotros realmente cuando vamos avanzando en la vida y nos vamos acercando a ese otoño que inexorablemente va llegando? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Dónde se alojan? ¿Qué pasan con los pensamientos, con los sentimientos y con las emociones? Porque nosotros vamos al médico y, bueno, físicamente podemos detectar determinada cantidad de enfermedades. Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Con laboratorio, con imagenología. Sí. Pero, como decía Ana María, ¿qué pasa con el alma? O sea, ¿qué importancia le damos a esas emociones en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud? Ya no solamente cómo nos sentimos hoy, o cómo nos sentimos ayer, o cómo pensamos que nos vamos a sentir en el futuro, sino qué importancia le damos en esa entrevista que tenemos con el médico a ese espacio inmaterial. Yo digo que nadie puede afirmar que existe y nadie puede afirmar que no existe, ¿verdad? Entonces, yo personalmente, y esto lo profundicé en el libro Hablemos de lo que no se habla sobre la muerte, en el sentido de que tenemos claro que el cuerpo se desintegra, ¿verdad?, una vez que la persona parte hacia la eternidad. Pero a mí me cuesta creer que esos pensamientos, sentimientos y emociones que se generaron a través del tiempo desaparezcan. No sé dónde van, no me pregunte dónde van porque Seguro. No lo sé, pero creo que no pueden desaparecer, porque forman una parte integral e indivisible del ser humano. Es decir, ese ejercicio profesional de 43 años me permitió observar claramente que mejorando el estado emocional de la persona había una mejoría significativa en un sinnúmero de patologías, ¿verdad?, que antes considerábamos exclusivamente orgánicas. Entonces, muchas veces escuchando y teniendo una relación empática con quien viene en busca de ayuda, lográbamos mayores éxitos terapéuticos que recetando. Por supuesto que esto no va a favor de los laboratorios, pero sí va a favor de una conexión humana que hoy en el siglo XXI tiene que existir. Y tú sabes que la semana pasada, para que vean que yo los escucho, escuché a este médico Gerardo Méndez, el de Tango, Hospital Tango, y tú sabes que me emocioné, estaba esperando que mi señora terminara un trámite, yo estaba en el auto en el centro, y dije, bueno, no estoy solo en esto, ¿no? O sea, hay alguien que es un poco más joven que yo seguramente, y que realmente como que ha tomado esa posta de decir, bueno, hay otros aspectos. Llevar la música a los centros hospitalarios, como hace el doctor.
Claro, es decir, es una forma de terapia. Seguro. Una es Exacto. escuchar, una es hablar, la música también, la risa es otra. Es decir, hay múltiples formas de poder llegar a mejorar a un ser humano, y más hoy en día, ¿verdad? Que después de la pandemia han quedado secuelas profundísimas. Eso lo hemos Walter, hablado. eso. ¿Qué enseñanza deja la pandemia? Yo creo que la primera enseñanza, Ana María, es la humildad. Es decir, el ser humano tiene que admitir, ¿verdad?, que un virus ultramicroscópico puso a la humanidad de rodillas. Y nosotros que creíamos que estábamos en el tope de la escala zoológica, ¿verdad?, y que todo lo podíamos, nos dimos cuenta que no pudimos nada. Porque hasta que los laboratorios rápidamente intentaron fabricar una vacuna, no teníamos el mínimo instrumento para poder enfrentar. El virus causó un destrozo universal sin que nosotros pudiéramos enfrentarlo adecuadamente. Entonces, la primera reflexión es la humildad. La segunda es la importancia de la solidaridad, ¿verdad?, de aquellos que pudieron atravesar mejor emocionalmente la pandemia, extender su mano para ayudar a aquellos que realmente su soledad se profundizó, ¿verdad?, o que emocionalmente han quedado quebrados por múltiples razones, o por pérdidas de seres queridos que partieron, o por pérdidas laborales y económicas, ¿no? Es cierto, eso es cierto. ¿Qué es lo que plantea el libro? El libro plantea, como dice el subtítulo, en busca de la verdad de nuestra vida. Es decir, llegamos a una altura de la vida, y aquí ya tampoco importa tanto la edad, en que nosotros tenemos que sentarnos a tomar ese café con nosotros mismos y a preguntarnos, bueno, ¿cómo me siento hoy y por qué me siento de esa manera? Tú sabes que yo pongo un pensamiento en el chat del teléfono todos los días, y justamente hoy ponía un pensamiento respecto a eso, ¿no? Es decir, ¿cómo me siento y de qué manera puedo modificar ese sentimiento? O sea, aceptar la realidad del ser humano es el primer paso para cualquier proceso de cambio que yo necesite hacer. Yo tengo que admitir que los hechos de mi vida son de una determinada manera, probablemente no como yo quisiera que fueran, pero en definitiva son como son. Entonces, si yo hoy hay determinadas áreas de mi existencia que no están funcionando adecuadamente, tengo primero que nada que recurrir a mi alma. Y saber si yo soy también. Porque a veces pensamos que lo que vivimos o que lo que no nos gusta es porque viene del exterior, y no somos nosotros mismos los que generamos la situación. Muchas veces. Muchas veces. Es decir, el análisis va por el camino de reconocer cuáles son nuestras fortalezas, pero también nuestras debilidades. Y también de preguntarnos con honestidad qué cuota parte de responsabilidad tengo yo en la génesis de aquellas cosas que me suceden. Seguro. Y claro, corren lágrimas, hay mucha angustia, hay mucha ansiedad, porque cuando somos honestos con nosotros mismos nos damos cuenta que humanamente nos equivocamos. Es decir, tenemos derecho a equivocarnos porque somos seres falibles, pero lo que no podemos es repetir la misma historia. Entonces, una vez que yo reconocí qué es lo que me ha sucedido, tengo que diseñar una estrategia para poder corregir eso. Y el alma, que es la esencia del ser humano, recoge cada una de las experiencias de nuestra vida. Yo pongo en el libro que el cuerpo duele y el alma llora en silencio, ¿verdad? O sea, el alma físicamente nos está diciendo, tengo fiebre, tengo dolor, hay algo, hay un conflicto en determinada parte de nuestro cuerpo. Pero el alma no se manifiesta de esa manera. El alma tiene heridas, el alma llora, el alma sangra. Por eso es que hay que acudir al alma para preguntarle cómo ha sido nuestra historia, cuáles han sido nuestros éxitos y cuáles nuestros fracasos, reconocer las alegrías y las tristezas, las lágrimas y las sonrisas. Es decir, todos esos sentimientos que los seres humanos tenemos a lo largo de nuestra vida, porque no siempre reaccionamos de la misma manera, porque no siempre los sucesos son como nosotros quisiéramos que fueran. Claro. Y todo eso queda absolutamente registrado en el alma del ser humano. Porque siempre, como decían ustedes, hablamos del alma, aunque no sepamos exactamente dónde está. Pero es como que todos tenemos la sensación que hay un sector de del ser humano donde se alojan todas esas cosas. Es importante que cada persona tenga un proyecto para sí mismo. Sí, sin duda. No importa la edad. Tú sabes que hoy escribía eso y le pregunto al que me pueda leer, ¿verdad? Si tú hoy no te estás sintiendo bien, tienes que tener un por qué y un para qué en tu existencia, ¿verdad? O sea, si yo tengo un proyecto, yo sé que mañana
voy a estar incentivando mi motivación porque tengo un destino al cual quiero llegar. Seguro. Que podré llegar mañana, podré llegar Sí. dentro de una semana, un mes o un año, porque voy a tener necesariamente obstáculos, pero sé a dónde voy. Entonces, no puede ser que el lunes sea igual que el jueves y que enero sea igual que mayo o diciembre. Tiene que existir esa diferencia. Tampoco se puede vivir en una permanente búsqueda, ¿no? No, pero yo creo que uno Porque tiene... saber claro, la búsqueda puede llevarte el tiempo que tú necesites, pero me imagino que sabiendo a dónde llego, no esperando que me llueva. exacto, yo creo que eso se traduce en el descubrimiento de la misión que cada ser humano tiene en la vida. Eso lleva su tiempo, sin Sí. duda, ¿verdad? Porque hay como una controversia interna, porque no siempre tengo bien claro a dónde quiero llegar o qué es lo que quiero hacer, pero es necesario hacerlo, ¿verdad? Y mucho más en este siglo XXI, post pandemia, que es extremadamente exigente con el ser humano. Entonces, me parece que ambas cosas, el crecimiento personal, el desarrollo, digamos, la expansión intelectual es muy importante, pero también la reflexión. Sí. Encarar esta nueva normalidad, vos decís, es muy exigente para el ser humano hoy. Sí, yo creo que sí, porque lo que no podemos cometer el error es de querer reeditar lo que llamamos la vieja normalidad. El mundo cambió. Seguro. Y el ser humano cambió. No podemos volver al statu Exacto, quo anterior. definitivamente. No podemos pasar por alto los 6 millones y pico de personas fallecidas. Es decir, no podemos mirar la vida de la misma manera. Primero que nada tenemos que aprender a cuidar la vida y cuidar la salud. Y después tenemos que entre todos armar esta nueva normalidad. Cada como que desde la su vida lugar, y la salud era algo que lo era teníamos. gratis, claro. Nunca nos deteníamos a pensar Que no ¿verdad? era tan así. Exacto. ¿Verdad? De que nuestro corazón funciona y de que nuestro hígado también y que el cerebro necesita descansar en la noche. Y ahora nos dimos cuenta que sin vida y sin salud no hay ningún proyecto que tenga sentido. Sí, Entonces, este sin libro, duda. El arte de curar el alma, forma parte de una trilogía, de la cual el segundo libro ya está escrito y estoy escribiendo el tercero, que apunta justamente a hacer ese alto y decir, bueno, ahora vamos a mirar hacia adentro. Y ahora vamos a ver en mi trayecto de vida, con X cantidad de años, cómo me ha ido y cómo por lo menos diseño mi vida futura. ¿Qué es lo que yo quiero para esa vida futura? A la gente le da miedo mirar hacia adentro. Pero sí, sin duda. Pero por eso es que repetimos y arrastramos errores durante décadas. Y cuando estamos al borde del precipicio, porque ahí nos aferramos a la vida, es el peor momento, pero es el momento de la reflexión. Entonces la idea es que si yo tengo que cambiar algo, porque hay algo en mi alma que no está bien, voy a hacerlo no en el borde del precipicio, voy a hacerlo cuando razonablemente siento que estoy relativamente bien. Entonces es el tiempo con paz y con equilibrio, decir, bueno, me siento a tomar un café conmigo mismo y empiezo a preguntarme. Al principio es difícil, ¿viste? Porque es más fácil tomar un café con un amigo y conversar sobre cualquier cosa de actualidad. Pero sentarse uno mismo y decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Entonces, yo le digo a la persona que me quiera escuchar, ¿sabes por dónde tienes que empezar? Preguntándote qué es lo que quieres para tu vida de aquí en adelante. ¿Por qué de aquí en adelante? Porque para atrás la historia ya está escrita y no hay cambio. Entonces ahí arrancamos, ¿verdad? Y después me pregunto qué es lo que no quiero para mi vida, porque son aquellas cosas que me lastimaron y que sé que me han golpeado duramente. Ahora, si asumimos alguna de las responsabilidades que debemos tener, en la cual, bueno, nos llevaron a cometer algunos hechos, eso también es aceptar, uno tiene que tener la humildad de aceptar cuáles fueron los errores y cuáles fueron además los fracasos y los dolores que ocasionaron eso y que capaz que uno es responsable de eso y que tiene que cambiar. Claro. Es decir, el éxito del ser humano, el camino del éxito, que para mí es poder llegar a vivir de acuerdo a las propias expectativas, es decir, aquello que es lo que uno quiere, está poblado empedrado de fracasos. Porque nos golpeamos cuántas veces en la vida hasta que encontramos verdaderamente aquello que queremos, aquello que nos hace bien. Claro, seguramente mucha gente que te escucha se debe preguntar, bueno, perfecto, pero ¿y por dónde empiezo? Bueno, esa pregunta, ¿qué quiero para mi vida de aquí en adelante? Y una pregunta que es clave, Ana María, es ¿qué necesito para sentirme bien?
Seguro. Porque nosotros somos una esponja de influencia. Claro. Es decir, nos sentimos bombardeados por la publicidad, nos sentimos bombardeados por la competencia, creemos que el éxito es tener plata y obtener las mejores cosas o los deseos, esas cosas, el mejor televisor, la mejor ropa, y todo eso nos da felicidad. No. ¿Eso nos da paz de espíritu? ¿Todo eso? No, o es simplemente un cameo y vivimos en una ciénaga? No, todo eso no, son elementos de confort. Pero yo te podría contar de innumerable cantidad de casos de personas extremadamente poderosas económicamente y poderosamente desgraciadas en su vida personal. Es verdad. O sea que no hay un paralelismo entre el dinero y entre la capacidad económica o la expansión y el crecimiento y el diseño de una vida adecuada. Fíjate que esa pregunta de qué necesito para sentirme bien, es muy probable que coincidamos en muchas cosas todos, pero hay un diferencial porque cada ser humano es distinto a otro y hay algo que justamente lo diferencia y dice, bueno, esto para mí es fundamental, que probablemente para otra persona no lo es, ¿verdad? Para uno puede ser estar cerca del mar, para otros puede ser el campo, para otros puede ser la escritura, la música, la pintura, es decir, aquellas cosas que alimentan de alguna manera el alma. Por eso el arte de curar el alma pasa por escuchar al ser humano en el marco de referencia de lo que te puede estar planteando. ¿Es diferente según las edades o según el sexo? ¿Son diferentes en eso, en esa búsqueda, los varones que las mujeres, los jóvenes que los adultos mayores? No, en cuanto al sexo creo que no hay mayores diferencias, sí lo hay en las distintas etapas de la vida, ¿no? Sin duda, a medida que los años pasan nos volvemos más reflexivos, de alguna manera pensamos en nuestro pasado y pensamos, bueno, estadísticamente cuántos años más o menos nos pueden quedar y cuál es la mejor manera de poder transitar por esa etapa de la vida. Entonces yo creo que hay pensamientos que se van encadenando a través del tiempo. Es muy difícil quizás hablarle a un joven en estos términos porque el joven es toda fuerza, toda potencia, todo llevarse por delante. Creer que nosotros somos del siglo pasado o de la Edad Media, ¿verdad? Y después terminan comprobando que no era así, que aquello que nosotros decíamos era verdad, porque a través del tiempo los hechos se van reiterando y se van repitiendo. Más allá de que, a ver, hay avances y modificaciones, hoy en día la tecnología nos permite conectarnos con todo el mundo en forma inmediata, pero, a ver, la esencia del ser humano no cambia. Yo puedo tener el mejor teléfono inteligente, la mejor notebook, pero la esencia del ser humano no cambia. Eso es un instrumento que a mí me permite conectarme con el mundo. Pero mi alma no está dentro de la notebook ni dentro del teléfono. Vos planteás, ¿cómo me siento hoy? Es la pregunta que deberíamos hacernos cada mañana, pero ¿no es como algo muy exigente? Es que yo creo que la vida es exigente. Porque cómo me siento hoy significa, en primer lugar, agradezco que abrí los ojos y me desperté y estoy vivo, ¿no? Y puedo manejar mis brazos, y puedo manejar mis piernas, y puedo ir al placar y elegir la ropa que me quiero poner. Eso que aparentemente es nada, hay muchísima gente que no lo puede hacer. Es verdad. ¿Verdad? Que está internada en un hospital o en un sanatorio y que no tiene acceso a esas mínimas cosas que nosotros debemos agradecer cada mañana y por eso preguntarnos cómo me siento hoy. Y esa pregunta habría que hacerla 2 veces al día, cuando nos levantamos y cuando termina la jornada. ¿Cómo me siento después de la jornada? ¿Verdad? O sea, hice aquellas cosas que quería hacer, avancé en mi proyecto, pude hacer... Yo creo que, a ver, Ana María, yo creo que el ser humano no solamente tiene que encontrar su misión, sino que tiene que dejar un legado a las generaciones que vienen atrás. Seguro. ¿Verdad? O sea, trazar un surco para mostrar un camino que después se podrá tomar o no, pero de alguna manera mostrar esa otra cara del ser humano, que no es esa cara dura de la competencia, del tratar de ser el primero, del crecimiento empresarial. Todo eso está muy bien, porque, a ver, seamos lógicos, nosotros necesitamos un mínimo nivel económico para poder cubrir nuestras necesidades básicas y algo más. Pero la vida transita por otros caminos. Decías que este es parte de una trilogía. ¿Y los otros 2, cuáles son los rumbos? Uno ya lo tenés escrito, dijiste. Sí, en realidad van en el mismo camino, pero
por atajos distintos, ¿verdad? O sea, apuntan a esa necesidad que tiene el ser humano de enfrentarse a sí mismo. Y te estoy dando una pista ya de uno, ¿verdad? Y tiene que ver con esa historia que nosotros escribimos a lo largo de cada día de la vida y que no sabemos nunca cuándo es el final. Entonces, en determinado momento nos damos cuenta que tenemos que aprovechar a conocernos en profundidad, ¿verdad? Para saber realmente cómo somos, cómo fuimos y por qué fuimos como fuimos, porque no hay nada que suceda en la vida del ser humano que no tenga una relación de causalidad. No existen las casualidades. Puede pasar que no encontremos o que no sepamos o no podamos encontrar cuál es la causa de la situación que estamos atravesando, pero la seguridad es que siempre hay una relación causal. Y nosotros tenemos que realmente hacer el esfuerzo por tratar de encontrar esas causas. ¿Para qué? Para sanar el alma, justamente. Siempre que el alma sangra o tiene heridas, va a quedar cuando cicatriza como una zona un poco más débil. Pero nosotros podemos seguir viviendo, ¿verdad? O sea, eso pasa muchas veces con las rupturas afectivas. La persona le parece que su mundo se termina, pero lentamente y con el paso del tiempo eso va cicatrizando y la persona continúa con su vida, ¿no? Sin duda. Doctor, su vocación, la medicina, su realización, el escritor. Es un complemento, ha sido un complemento. Es decir, en el momento que yo me retiro de la actividad profesional, la escritura me permite seguir teniendo un contacto con un número elevado de personas que no me conocían antes y que yo creo que es una extensión de mi misión de curar. O sea, yo entiendo que la verdadera curación del ser humano no pasa solamente por la curación de su cuerpo físico, sino de su cuerpo emocional. Y eso lo comprobé en los últimos 20 años del ejercicio profesional. Que era tan importante poder dialogar con la persona cara a cara, brindarle un marco de confianza para que pueda volcar aquello que siente sin vergüenza, sabiendo que no va a ser juzgado por lo que dice, sino que simplemente se le va a extender una mano para que pueda encontrar su camino de recuperación si está sufriendo por ello. Entonces, por eso creo que el ejercicio de la profesión y la escritura, que aparte es realmente una pasión que yo tengo, complementan totalmente la misión mía en la vida. ¿Le recomendás a la gente escribir como algo bastante liberador? Me escribe mucha gente diciendo que quiere escribir y preguntándome por dónde tiene que empezar. Yo creo que no hay una técnica específica. Yo tuve una entrevista muy rica con Benedetti hace muchos años y Benedetti me decía que cada ser humano que quiera escribir tiene que crear su propio estilo, ¿verdad? Que quizás en un principio la persona se recueste sobre algún libro o algún autor que le guste o que le interesa, pero que a medida que sigue escribiendo tiene que generar su propio estilo. Entonces yo creo que el tema no pasa solamente por escribir, sino por expresar lo que uno tiene adentro, que lo puede hacer con la música, con la pintura, con el teatro, ¿verdad? Con cualquiera de estas expresiones que puede tener el ser humano en su vida, que puede elegir, ¿no? Uh-huh. El arte de curar el alma indudablemente es, una de las obras del Dr. Walter Dressel que usted puede conseguir en todas las librerías del país. Así que ustedes están conminados, como yo siempre digo, a que se termine esta edición para hacer otra edición y otra edición. Doctor, como siempre, un placer conversar con usted. Bueno, muchísimas gracias, gusto Sergio. de recibirlo en el Pampal. Ha sido un verdadero placer el encuentro y de alguna forma nos ha dejado una misión, que esa misión es muy importante, preguntarnos cómo nos sentimos hoy. Tal cual. Gracias. Gracias a ustedes.